Arrancamos un nuevo análisis a fondo y bueno, la misión de hoy es descifrar algo que forma parte absoluta de la experiencia humana diaria. Sí, algo con lo que lidiamos constantemente. Exacto, pero que muy pocos llegan a dominar con verdadera maestría. Hablamos de la inteligencia emocional, Un temazo. totalmente. Y a ver, el enfoque de hoy no es tratar esto como la clásica palabra de moda que se pone en un perfil profesional para quedar bien. Claro, como una etiqueta vacía. Eso es. La idea es abordarlo como lo que la evidencia realmente demuestra que es. Digamos, el atajo definitivo para ser más efectivos. Para construir una resiliencia inquebrantable, fíjate. Tal cual. Y conectar de forma auténtica en un mundo que, seamos sinceros, está completamente saturado de ruido y de información. Es un punto de partida fundamental, porque la inteligencia emocional es en muchos sentidos esa pieza del rompecabezas que explica muchas cosas. Explica por qué a veces las cosas no cuadran, ¿verdad? Exacto. Explica por qué personas que podríamos considerar promedio en cuanto a habilidades técnicas logran un éxito profesional y personal absoluto. Y a la inversa. Y a la inversa, claro. Mientras que individuos con intelectos verdaderamente deslumbrantes, pues a veces fracasan estrepitosamente al gestionar equipos. O al mantener relaciones estables, simplemente. Totalmente. Por eso hoy vamos a desmontar una idea muy arraigada, esa creencia de que las emociones son algo que simplemente nos asalta de forma pasiva. Como si fuéramos víctimas de ellas. Eso es. Veremos cómo el cerebro en realidad las construye. Y, para no quedarnos solo en la superficie amable del tema, vamos a explorar algo peliagudo. ¿El lado oscuro? Sí, una dimensión de la que rara vez se habla en la cultura popular, que es el lado oscuro y manipulador de la inteligencia emocional, que, ojo, es vital conocerlo. Desde luego que sí. Y para articular todo este mapa, hay un conjunto de fuentes muy sólidas sobre la mesa hoy. Son interesantísimas. Sí. Vamos a sumergirnos en un artículo monumental de positivepsychology.com con su actualización de enero de 2026. Que es una joya porque destila el conocimiento de las 18 charlas TED más valiosas sobre este campo. Además, pasaremos por el marco teórico de Daniel Goleman, la figura que básicamente lo cambió todo. El pionero. Y para anclar la teoría en la realidad actual, porque esto es importante, analizaremos un estudio académico publicado en 2023. En la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, la revista LATAM. Exacto, que evaluó estas competencias en estudiantes universitarios. Vale, vamos a desgranar esto, porque todo este fenómeno moderno tuvo un punto de inflexión muy claro. En el año 1995, sí. Fue el año en que Goleman publicó su obra seminal y alteró por completo el paradigma. Hasta ese momento, el mundo operaba de otra forma. Operaba bajo la premisa casi exclusiva del modelo clásico del coeficiente intelectual, el CI. Si eras bueno en mates, valías. Tal cual, la capacidad lógico-matemática y espacial se consideraba el indicador supremo para predecir si alguien sería útil o exitoso. Y Goleman demostró que eso era una visión extremadamente limitada. Muy miope, la verdad. Planteó que, una vez superado un cierto umbral básico de coeficiente intelectual para ejercer una profesión, lo que realmente diferenciaba los perfiles sobresalientes era otra cosa. Eran 5 pilares distintos. La autoconciencia, la autorregulación, la motivación interna, la empatía y las habilidades sociales. Pero lo que más impacta de revisar su trabajo original es un dato demoledor. El de la correlación. Sí, Goleman señala que existe una correlación nula, un cero absoluto, entre el coeficiente intelectual y la empatía emocional. Ninguna en absoluto. Cero. Y eso obliga a replantear cómo se evalúa el talento en la sociedad. Claro, porque ser un genio analítico no te da la capacidad de leer la sala. Significa que la brillantez analítica no garantiza ni un mínimo de agudeza para comprender el estado de ánimo de un equipo. O el impacto de tus palabras. Exacto. Y para entender el origen biológico de todo esto, la neurociencia actual ha dado pasos de gigante. Aquí entra la neurocientífica Lisa Feldman Barrett. Su trabajo es revolucionario. Lo es porque nos proporciona el mecanismo de acción exacto de esas emociones que Goleman describía en los 90. El modelo que ella propone sobre el cerebro predictivo es fascinante. Rompe, digamos, con la idea de que tenemos un cerebro reptiliano que reacciona por instinto. Según su investigación, los seres humanos nacemos con una capacidad muy básica para percibir estados físicos generales. Como la agitación o la calma, ¿no? Sí, agitación, comodidad o incomodidad física.
Todo lo demás, todas las emociones complejas que sentimos, son construcciones del cerebro. A ver, para que quien nos escucha lo visualice mejor. Imaginemos el cerebro como un motor de predicción que está encerrado en una caja oscura, el cráneo. Solo recibe señales físicas. Vale, el corazón late rápido, hay tensión en el estómago. El cerebro, en esa oscuridad, tiene que adivinar qué significa eso para asegurar la supervivencia. Y lo hace buscando en su archivo de experiencias pasadas. Claro, el contexto. Si el contexto es que hay una presentación en público en 5 minutos, el cerebro predice que esa agitación es ansiedad. Y te paralizas. Y de repente la persona se siente completamente bloqueada. Pero fíjate, si esa misma respuesta física exacta, ese mismo ritmo cardíaco, ocurre justo antes de subir a una montaña rusa, Que llevas meses queriendo probar. exacto, el cerebro busca en el archivo y etiqueta esa sensación como entusiasmo o emoción. La biología es idéntica. Idéntica. Pero la conjetura que hace el cerebro cambia la experiencia emocional por completo. Y esa es la clave absoluta. Las emociones son conjeturas educadas que hace el cerebro. Y la implicación práctica de Feldman-Barrett es profundamente liberadora. Porque significa que no somos rehenes de nuestra biología. Exacto. Nuestro comportamiento emocional es nuestra entera responsabilidad. Si el paisaje emocional interno es un desastre, existe la capacidad neuroplástica de reentrenarlo. Exponiéndose a nuevas experiencias, Y cambiando el vocabulario emocional. que eso enlaza perfectamente con la gestión diaria de las adversidades. Porque, a ver, entender la teoría predictiva del cerebro está muy bien, Sí, sobre el papel es precioso. pero cuando llega el rechazo de verdad o un fracaso importante, el dolor psicológico duele, es innegable. Duele físicamente, de hecho. Aquí el psicólogo Guy Winch tiene una forma muy ilustrativa de explicar esta brecha en cómo nos cuidamos. Habla de la higiene emocional. Un concepto brillantísimo. Su premisa es que desde pequeños aprendemos primeros auxilios básicos. Si te haces un corte en la piel, hay una respuesta automática. Limpiar la herida y poner una tirita para evitar infecciones. Pero, ante heridas psicológicas profundas, la respuesta social suele ser ignorarlas. O el clásico, ya lo curará el tiempo. Winch señala que frente al rechazo continuo o la soledad crónica, a menudo no se hace nada, no hay intervención activa. Y las consecuencias son graves. El artículo de Positive Psychology lo dice claro. La soledad severa impacta en la mortalidad casi tanto como fumar. Mantiene el sistema nervioso en alerta constante, un desgaste brutal. Por eso defiende que la higiene emocional debería practicarse como lavarse los dientes. A diario y sin excusas. Y lo fascinante de esto es cómo la doctora Joan Rosenberg aporta una herramienta que parece casi un truco del sistema operativo. El famoso reseteo de Rosenberg, ¿verdad? El Rosenberg Reset, sí. Se basa en una lección muy concreta frente a 8 sentimientos específicos, pero todo gira en torno a la regla de los 90 segundos. Fíjate, Rosenberg aterriza la psicología en pura fisiología. Ella identifica 8 sentimientos que el ser humano evita a toda costa. Tristeza, vergüenza, impotencia, ira, vulnerabilidad, bochorno, decepción y frustración. La reacción instintiva de cualquiera es la evasión. Adormecer el sentimiento viendo series o con el móvil. Pero Rosenberg propone lo contrario. Decidir estar presente y transitar la incomodidad física de esa emoción durante 90 segundos. Y te pregunto, ¿esos 90 segundos son literales? Totalmente literales. Fisiológicamente, 90 segundos es el tiempo exacto que tarda el torrente sanguíneo en inundarse de los neuroquímicos de esa emoción. Y luego se drenan. Los procesa y los drena del cuerpo. Es decir, esa ola de calor que sube por el cuello por la vergüenza tiene una vida útil de minuto y medio. Minuto y medio. Madre mía. El problema surge cuando la mente interviene. Si en vez de observar la ola pasar empezamos con pensamientos catastróficos o rumiando, disparamos otra vez la señal química. Claro, creas un bucle que dura días. Es como echar leña a un fuego que se iba a apagar solo. Exactamente. Y para facilitar esto, Rosenberg sugiere un ajuste semántico menor, pero vital. Dejar de catalogar esas emociones como malas. ¿Y llamarlas simplemente desagradables? El impacto de ese cambio es inmenso. Si dices que una emoción es mala, el cerebro activa el sistema de defensa. Ve una amenaza. Pero si es desagradable, rebajas la alerta. Es una incomodidad temporal. Algo molesto pero tolerable. Y esto es el cimiento de la agilidad emocional, que expertas como Brené Brown o Susan David trabajan muchísimo. Brené Brown lleva décadas desmontando el estigma de la vulnerabilidad, que estaba en la lista de Rosenberg.
y demuestra que no es debilidad. Es el origen de la valentía y la innovación. Y Susan David añade que la incomodidad es el precio de entrada a una vida con sentido. Si quieres una carrera buena o relaciones reales, toca pasar por ahí. Es inevitable. Y David tiene una táctica genial: crear espacio entre el estímulo y la identidad usando el lenguaje. Usar las emociones como datos. Evitar el yo soy.